Evolución 2021 con Claudia Asúnzolo Rivera. Un espacio para ti, porque nuestra misión es la evolución humana. Aquí en Pasión Radio, seduciendo tus sentidos. Un poco de ciencia aleja de Dios, pero mucha ciencia acerca a Él. Palabras de Luis Pasteur. Hola, soy Claudia Asúnzolo Rivera, Ajo. Bienvenidos a Evolución 2021, el programa para hablar de espiritualidad y también de temas de interés actual. Les platico. Hace poco leí algo que decía más o menos lo siguiente. La cabeza sirve para saber. La cabeza no sirve, no. Voy a volver a empezar, porque ya la regué. ¿Sale? Bueno, voy a volver a empezar. Ay, cuidado. Un poco de ciencia aleja de Dios, pero mucha ciencia acerca a Él. Palabras de Luis Pasteur. Hola, ajau. Soy Claudia Asúnzolo Rivera. Bienvenidos a Evolución 2021, el programa para hablar de espiritualidad y también de temas de interés actual. Hace poco leí algo que decía más o menos así. La cabeza no sirve para saber, sino para dudar de lo que se cree que se sabe. Les platico, hace como 17, 18 años atrás, buscando alternativas de salud para mis papás, que tuvieron muchos y múltiples problemas de salud, mi querido amigo Branco me llevó a una conferencia sobre algo que se llamaba cristal líquido, agua cristal líquido. Y lo que escuché en aquella ocasión fue alguna de las cosas más interesantes que he oído en mi vida. La científica que hizo esa exposición llega a la conclusión de que el agua en el cuerpo es cristal líquido y que cumple con funciones mucho más importantes que la mera hidratación. Y llega también a algunas conclusiones verdaderamente inesperadas, extraordinarias e insólitas. Hoy tengo el gran gusto, de veras el privilegio, de veras estoy de manteles largos, de tener como invitada a una científica de gran talla, como lo es la doctora Esther del Río. Ella es química bióloga por el Instituto Politécnico Nacional, con maestría en la Universidad de Michigan y doctorado por la Universidad de Córdoba, Argentina, ambos en bioquímica. Tiene más de 50 años dedicada a la investigación. La doctora Esther del Río ha aportado valiosos descubrimientos, por lo que ha sido nombrada Mujer Internacional del Año por la Universidad de Cambridge. Ha logrado desarrollar la tecnología para producir el agua cristal líquido, avance científico por el cual fue galardonada con la medalla de oro para México por el American Geographical Institute. Doctora del Río, de verdad, qué privilegio tenerla hoy en Evolución 2021. La admiro desde hace muchos años. Mi papá tomó el agua cristal líquido y le ayudó no mucho, muchísimo. De verdad es un placer que esté hoy con nosotros, doctora. Pues el placer es mío. Muchísimas gracias y además el conocerlos a ustedes, después de tanto tiempo reconocernos, están excelentes. Pues muchísimas gracias por darme un espacio para poder saludar a
todos nuestros amigos del mundo, porque todos somos uno. Y Así es. no hay diferencia de clases, pobres, ricos, no, sino los que entienden el corazón, el llamado del corazón. Esto es tan bonito porque ahí no hay diferencias. Y se debe a que somos mucho más que la materia. A eso se debe. Tenemos un paquete que nos da la forma, que empaquetados en esta forma, le llamamos cuerpo bioquímico. Es el cuerpo bioquímico. Ajá. Pero para expresarse. Pero en realidad lo que maneja ese cuerpo bioquímico es una red electromagnética de cristales líquidos que son estados intermedios de la materia y que realmente son los conectores a través de órganos específicos, como son lo que es la parte digamos, de expresión de la voz, las resonancias. Para eso sirve este cuerpo, ¿no? Pero en realidad lo que está dentro es lo que ahorita vamos a explicar. Hace mucho tiempo, como acabas de mencionar, aproximadamente 50 años, en 1968, un poco antes, porque ya cuando definimos fue en 68, pero ya se venía elaborando todas estas teorías o teorizaciones propuestas al principio. Bueno, encontramos que la velocidad en la cual se manejan las sensaciones, podríamos decir así, que para eso tenemos pues los sentidos, los 5 sentidos, pues son muy vagos en ese aspecto en relación a la velocidad con que trabaja el movimiento interno del cuerpo. O sea, que tú te pinchas con cualquier aguja y en realidad es tan rápido que te duele todo y te queda doliendo. O sea que, ¿por qué? ¿Por qué era esto? Porque en realidad tenemos un sistema muy elaborado que va más allá del sistema bioquímico, que es el sistema electromagnético. Ahora, el sistema electromagnético se encuentra fuera de las células. Es una red electromagnética. ¿Y para qué sirve esta red electromagnética? Para conservar las constantes físico-químicas del cuerpo. Son como detectores de que algo se está desordenando. Entonces nuestro cuerpo, así es como tenemos los 5 sentidos de la vida de relación, tenemos 7 de la vida de correlación, o podríamos llamarle un sentido más amplio de conexión exponencial. O sea, tenemos, ya sabemos que dentro de la célula se produce campo magnético, energía en diferentes formas, pero fuera de la célula se produce energía electromagnética. Entonces, ahí hay una diferencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque la velocidad de respuesta es en millonésimas de segundo y cada segundo de nuestra vida. Ahora, está dado porque por este sistema electromagnético y por un sistema de memorias que es el agua cristal líquido. Entonces, aquí para entender toda la naturaleza, las plantas, los animales, el hombre, tenemos más o menos una proporción altísima de agua. Y la Tierra, ¿qué pasa con nuestro planeta Tierra? Igualmente,
las proporciones son más o menos semejantes. Ahora, es un común denominador, pero aquí encontramos que el agua puede estar caótica o puede estar ordenada. Esto estamos hablando en general. Todo el agua de la naturaleza puede estar en diferentes estructuras, unas caóticas y otras ordenadas. Las ordenadas son cristales líquidos. ¿Y qué cosa quiere decir esto? Que tienen una forma geométrica definida. El agua, aunque no lo veamos, está pulsando y está guardando energía. Por eso es muy importante, y sus constantes físico-químicas del agua, pues no se entendían ni se entienden todavía. Todavía, a pesar de que la hemos estudiado, a pesar de que conocemos ya mucho de ella, todavía no la conocemos. Bueno, aquí vamos entonces a entender, para empezar, nuestro cuerpo se comunica por 5 sentidos de la vida de relación y por 7 de la vida, podríamos llamarle, de la intuición. O sea, sabemos. Pero, ¿cómo es que sabemos? Y esto muchas veces nos ha llevado a decir, tenemos premoniciones. No, todo es científico ahora. Todo ya está vislumbrado porque hemos encontrado que en toda la naturaleza y en nosotros existen mucho más estados intermedios de la materia. Para empezar, nosotros hemos estudiado que el agua en general puede estar en estado sólido, líquido, gaseoso y plasma. Pero ahora vamos a meter estados intermedios. ¿Qué es eso? Los intermedios son estados cristales líquidos, cristales vapor, cristales plasma. ¿Sí? Porque esto es lo que se descubre y no estaba en ningún libro. Son mis descubrimientos. Ahora, ¿qué es lo que nos llevó en principio ver la velocidad de respuesta de nuestro cuerpo, que va mucho más allá de una respuesta química, inclusive físico-química? Esto ya es una respuesta que está en 15 millonésimas de segundo y que está dada por elementos de energía, pero de radiación, que nosotros le decíamos radiación débil. Bien. Ahora, ¿en dónde se da esto? En un lenguaje dentro del átomo, entre las partículas atómicas. ¿Quiénes nos dan? Los electrones, por un lado. La respuesta, los biofotones que se generan. Entonces, ahí es donde nosotros estamos incursionando. Mira, podríamos hablar muchísimo, pero son ya no solamente propuestas, sino ya resultados, porque esto ya está constatado. Dentro de la física cuántica, pero que ya no es tan cuántica, sino cuálica. ¿Ves? Entonces ya es muy profundo esto, pero muy profundo. Claro. Sin embargo, ya están pues 3 prácticamente premios Nobel que están incursionando en todo lo que se genera en el espacio y la conexión con cada interacción exponencial de este lenguaje. O sea, lo que
estamos hablando interiormente, también al mismo tiempo se habla exteriormente en todo lo que podríamos decir multiversos, que es un universo que es infinito. A ver, eso voy a necesitar que me lo explique un poquito más porque me quedé con cara de what, mire. Sí, mira, te voy a platicar todo lo último que ya se está constatando para que ya se entienda un poquito más. Ajá. Mira, aquí te voy a leer nada más de lo último ya, tomando en cuenta mis investigaciones, cómo se ha generado ya el entendimiento mucho más en lo que es la vida. Mira, es que es muchísimo, no sabes. Tenemos un libro de 750 hojas. ¡Qué barbaridad! Sí, pero digo, yo estoy muy contenta porque en realidad estamos visualizando que somos mucho más que la materia y que no hay una sola medicina, pero que solamente en forma directa tenemos una medicina oficial, ¿verdad?, que no ha puesto los ojos en esto. Sin embargo, ya los avances científicos y que van dando dentro de la genómica, pues están partiendo de todo lo que estamos hablando. Mira, por ejemplo, actualmente, y en base a lo que estábamos nosotros ya proponiendo, se manejan electrocéuticos, electroneutrocéuticos, sensores, nutracéuticos, yoga, medicina homeopática, par biomagnético, acupuntura, magnetoterapia, manejo de la energía virtual, sutil, campo magnético humano. Todo esto es explicable ya gracias a estos avances que dimos pie para que se siguiera investigando. Pero a ver, para tratar de aterrizarlo un poquito y no ponernos tan científicos, porque pues la mayoría de la gente que tenemos hoy el gusto de escucharla no sabemos mucho de ciencia. Usted empieza a investigar el agua. Mira, yo empiezo a investigar el agua y veo que el agua de nuestro cuerpo, en su estructura, no es tan simple, sino que es una estructura conformada por 37 estructuras de agua. Es un polímero de agua, pero que tiene una forma geométrica definida. ¿Qué tiene forma geométrica? Una forma geométrica definida quiere decir que a pesar de que se le diluya en otro líquido, sigue manteniendo su forma. Entonces es un dodecaedro de caras hexágono y pentágono. Son 37 unidades. Una hacia afuera, que son 32, y una adentro, que es un tetraedro, que es inclusive cambiable. Estas formas dodeicosaédricas están pulsando, o sea, no están fijas. Y además mantienen esas pulsaciones en forma, podríamos decir, como un solenoide. Ok. Entonces tiene estas formas, que esta forma se lo da, me imagino yo, la forma en la que están acomodados los átomos. ¿Estoy bien? Mira, más allá, de acuerdo al lenguaje interno de cada estructura de agua. O sea, es otra cosa. Mira, no podemos comparar con el H2O normal. El H2O normal es oxígeno, hidrógeno y hidrógeno. Aquí tenemos una estructura diferente de esa misma agua, pero está comprendida en forma coloidal. Ahora, no el coloide macro, sino el infinitamente pequeño.
Ok, bueno, ¿y qué implicaciones tiene el hecho de que el agua tenga estas formas geométricas tan específicas y que en el cuerpo no sea un líquido, sino que tenga un estado intermedio que es el de ser cristal líquido? ¿Qué implicaciones Son tiene? cristales. Mira, son cristales, pero que se mueven y nunca cambian de forma. Siguen siendo el dodecaedro de cara hexágono-pentágono. Ajá. ¿Y cuáles son las implicaciones o qué significa? Mira, lo que pasa es que estas estructuras, en principio, guardan memoria, pero además tienen otras cualidades, podríamos decir. Son estructuras que están como gendarmes viendo que no cambie el pH, que debe ser neutro o casi neutro, dentro de la célula. Cualquier desorden lo corrigen inmediatamente si es posible. Ahora, estos desórdenes que pueden producir hasta la muerte se deben a cambios interiores. ¿Y quién los detecta? El cristal líquido. Y trata de regular inmediatamente. Ok. ¿Ves? Ahora, vamos a ver una célula. La célula en sí, pues tiene diferentes formas de acuerdo al tejido donde pertenezca. Y también tiene una cantidad de agua que está perfectamente regulada, porque si se pasa o se disminuye, pues se vuelve una célula pues totalmente arrugada o bien turgente. Y si es turgente, pues se hincha y se muere esa célula, ¿no? Pero hay muchos mecanismos, tanto interiores como exteriores, para mantener esa regulación iónica, ¿sí? Ahora, este balance iónico debe de ser siempre sodio, potasio, calcio, magnesio, dentro y fuera. Si entra mucho sodio, entonces la célula empieza a romperse. Entonces, aquí hay un flujo hacia adentro y hacia afuera. Pero, ¿quién detecta cuando hay un desorden? La red ferroso-férrica y el cristal líquido que está afuera. O sea, estas unidades de agua ya podríamos decir que tienen características de memoria. Ok. Entonces, el agua cristal líquido en nuestro cuerpo tiene la función de transmitir información. Exactamente. Y ahora, tiene la función de corregir cosas que no estén funcionando bien. Exactamente, son detectores. Ok. Son detectores. Y ahora, gracias a que guardan esta memoria con información, pueden empezar a corregir inmediatamente. Ahora, okay, ¿quiénes están desorganizando todo esto? En primer lugar, podemos hablar de muchos factores, ¿no? Pero uno de ellos es el estado de estrés, el estado de, ¿qué te diré?, de depresión. Es decir, cuando la mente propicia a que empiece un desorden interior y junto con ese desorden entran virus, bacterias. O sea, se aprovecha. Uh-huh. Y entonces ahí encontramos también, pues, muchas, podríamos decir, verdades en cuanto a la utilización de magnetos para regresar al orden. ¿Sí? La magnetoterapia, por ejemplo. Uh-huh. Esto hablando del manejo de imanes. Uh-huh. Muchos para quitar el dolor, etcétera, corregir, ¿no? El par biomagnético, por ejemplo, también. Podríamos hablar que son técnicas que no obtenían una respuesta, pero que ya la tienen con estas investigaciones.
Doctora, sí, Sí, le voy a hacer una pregunta porque parece mentira, pero el tiempo se va muy rápido en sí, radio. ¿verdad? Yo sé, creo que Sí, entonces el agua en nuestro cuerpo, el agua cristal líquido, sí. cumple estas funciones, forma parte de nuestra energía electromagnética, Exacto. Mira, gracias a... Ajá, adentro de las células se genera, pues a través de el metabolismo celular, la formación de ATP, de energía, podríamos decir, que está guardada en los grupos fosfato, ¿sí? Ahí se guarda un tipo de energía y la célula la reutiliza para volver a hacer sus propias proteínas, sus propios lípidos, sus propios glúcidos, etcétera, ¿sí? También ahí se genera campo magnético. ok, Pero la célula genera su campo magnético, pero afuera de la célula se genera campo electromagnético. ok, Adentro la energía es lineal y hay proteínas que contienen mucho hierro, por ejemplo, pero son elementos ferromagnéticos y de acuerdo a la posición pues, son paramagnéticos, etc. O sea, que se magnetizan, pero afuera no. Afuera es un sistema electromagnético dado por magnetitas. Las magnetitas es el único mineral que por sí mismo es magnético. ok. Y nosotros lo producimos. Entonces ese Entonces, sistema es aparte, es un sistema aparte. entonces podemos concluir que nosotros, además de ser seres con un cuerpo físico, corpóreo, químico, biológico, como decía usted, ya se comprobó científicamente que somos energía, que somos seres electromagnéticos. Exactamente, guardados en un cuerpo. Somos seres electromagnéticos guardados en un cuerpo. Y Exacto, para expresarnos. entonces aquí voy a dar un brinquito, porque yo le he escuchado a usted decir que en nuestras venas corre luz. Exactamente. ¿Cómo? ¿Por qué? Se produce luz. Y se Ajá. produce luz porque vamos a tener esto muy en cuenta, ¿sí? Estamos hablando de un sistema electromagnético por afuera de la célula que está conformado por una red ferroso-férrica que por diferencia de potencial está oxidándose y reduciéndose. Forma energía electromagnética, pero que es necesaria para mantener las unidades de memoria del cristal líquido. Estas unidades de memoria del cristal líquido corren a velocidades infinitamente fuertes, podríamos decir, y el cerebro está conectado, como si fuera un disco duro. Entonces estamos hablando de un soporte cerebral y estamos hablando de corrientes electromagnéticas, además de las eléctricas. O sea, son dos sistemas paralelos, uno eléctrico y el otro electromagnético. Y el electromagnético, con el tipo de estructuras del agua, se está formando luz. ¿Por qué? Porque son biofotones. Ok. Y lo más importante, que es una conferencia que di ya a nivel de la academia, entonces ahí se ve claramente cómo se forman los biofotones y guardan memoria. O Eso sea, es en nuestras... importantísimo. Si vemos... Son inteligentes. ¿Perdón? Son inteligentes. Hay inteligencia. Dentro de nuestro cuerpo. Exacto. Nuestro cuerpo tiene su propia inteligencia. Exacto. Pero aquí viene la otra forma, en donde, pues aquí nos vamos a encontrar que esos biofotones inteligentes
tienen logotipos o arquetipos. Y el arquetipo que tiene nuestro cuerpo es la cruz. O sea que eso es impresionante y yo digo, cuando todos comprendamos esto, vamos a ser todos buenos y preciosos, porque tenemos un chip de memoria ancestral que está guardado ahí y que es la conducta que debemos de tener. A ver, la voy a interrumpir ahí tantito. Estamos entonces que si viéramos nuestra sangre en un microscopio muy potente, veríamos que se genera luz. Exactamente. Y esa va formando una cruz. Y somos seres de luz. Ya no es un decir, científicamente comprobado. Y lo más importante es que estamos pues manejados por un plasma que es inteligente y no es manejable. Vamos a dejarlo tantito ahí. Sí. Vamos a escuchar una canción, la invito a escuchar una canción. Sí. Y ahorita que regresemos, vamos a entrar a eso que en realidad es lo que a mí me interesa, porque yo sé que usted empezó estas investigaciones con una mirada meramente científica. Totalmente científica. Y que la llevaron a caminos y conclusiones espirituales. Espirituales, claro, y entendiendo que tenemos un templo y es el nuestro, pero que también yo respeto mucho a todas las religiones, a todas. Vamos a platicar de eso, vamos a escuchar esta canción, ¿sí? Sí. Y ahorita que regresamos, retomamos el tema. Muy bien. Bueno, y de hecho, doctora, se la voy a deber porque van a escuchar la canción. Esta canción, por cierto, bueno, ya no lo dije. Van a escuchar esta canción quienes nos escuchen directamente en la radio en www.radiopasionus.com, pasión con doble S. Aquí en el Zoom, en el YouTube no se va a escuchar, pero bueno, hacemos de cuenta que ya la escuchamos y estoy aquí de regreso. Ya no comenté que la canción que escuchamos se llama Luz y fue interpretada por el grupo Camila, y estoy platicando con la doctora en bioquímica Esther del Río, una doctora reconocida a nivel internacional por sus estudios del agua, y estábamos comentando pues que el agua en el cuerpo humano tiene funciones mucho más importantes que la mera hidratación. Tiene la función de formar nuestro cuerpo electromagnético, tiene la función de transmitir información y tiene la función incluso de poder corregir algunas cuestiones que nuestro cuerpo no están funcionando correctamente, siempre y cuando esta agua esté ordenada, pero el agua que está líquida es un agua ordenada. Ella empezó estas investigaciones hace poco más de 50 años con una mirada netamente científica, y comentábamos antes del corte que la llevó a lugares inesperados, ¿no? Y yo quisiera que nos platicara a qué lugares la llevaron. Bueno, para empezar, tengo que hablar un poquito de dónde nací, de qué familia vengo. Vengo de una familia de científicos. Mi padre fue una persona dedicada, maestro primero de escuela y después ya normalista superior. Pero
químico que en ese entonces se hizo dentro de la escuela de minería, porque antes no había ciencias químicas, pues antes todavía. Mi padre viene de una familia que nosotros pues tenemos mucho, ¿no? Que es decir, libanesa. Ahora, originarios de Beirut. De hecho, una abuela judía. Entonces ahí tenemos ya una mezcla y mi padre con la familia supuestamente llegan en 1800, estoy hablando 92. Entonces, pues ya hace familia aquí, se casa con mexicana, pero mi mamá también trae lo suyo, porque ella en esas épocas pues estudiaban lo que se acostumbraba hasta sexto año de primaria o menos, creo que quinto año o cuarto año estudiaban, y se dedicaba prácticamente a observar y manejar las plantas que se daban en su lugar. Entonces, por un lado, el manejo de plantas y por otro lado, mi padre, la investigación. Ahora, ¿de dónde nosotros venimos? ¿Sí? La familia del Río, que es originaria en sí de Michoacán. Ahora, mi padre nos enseñó la observación. Él pues manejaba, imagínense que hablaba 7 idiomas, incluyendo el náhuatl. Uh-huh. Ya al final se dedicó a estudiar porque es que es muy interesante. Entonces, ha hecho muchísimas investigaciones, hizo muchas investigaciones, falleció hace mucho. Y mi madre también ya falleció. Pero esa mancuerna que hicieron, a mí me estructuraron en una forma de pensar más allá de lo que se podía ver, sino en la apariencia. Exacto, en la observación de todo. Nos íbamos de excursión y él era muy chistoso porque llevaba sus botas federicas, todo su vestido a la usanza europea, y nos llevaba al campo, pero a ver las estrellas, a visualizar el bosque, a sentir es decir, la humedad, el ver por qué se producía. Todo esto fue una enseñanza maravillosa para mí y tuve la gracia de nacer en una colonia porfiriana en donde las casas eran enormes realmente. Y mi casa no era tan grande, pero tenía 3 pisos. Podríamos decir 2 hacia arriba y 2 hacia abajo. Uh-huh. Entonces, tuve esa podríamos decir, oportunidad de tener el propio laboratorio. Mi papá tenía su laboratorio. Ah, mire. Sí, como químico. Bueno, entonces usted nace en este seno de una familia totalmente de investigadores. De investigadores. Y abuelos también investigadores y de gente dedicada a la ciencia. Entonces es muy lógico que usted haya empezado una investigación científica y se haya dedicado a la ciencia. Claro. Pero lo que no es tan lógico es cómo ha llegado a la espiritualidad. ¿Cómo llega a la espiritualidad? Platíqueme de eso porque se nos va el tiempo. Volando. Bueno, pues para empezar, podríamos decir que es eso que nos envolvió desde jóvenes a mi hermano Carlos del Río y a mi persona, Esther del Río, y mi hermana, es decir, mi hermana decimos Tuca, pero es María Acosta Serrano. Fuimos 3 hermanos. Mi hermano Carlos ya murió, pero mi hermana está viva y yo también. Ella se dedicó a la pedagogía
y también incursionó en manejar cámaras de TV, de televisión, etcétera, ¿no? Y por mi cuenta, es decir, por mí, pues yo me encaminé a las ciencias biológicas, porque me interesaba muchísimo por lo de las plantas, ver cuáles eran los principios activos de las plantas, por qué se generaban ciertos elementos dentro de ellas. Entonces también incursioné en las memorias de las plantas, las memorias de nosotros, y empezamos a ligar todo esto en productos ya muy específicos. El principal producto fue el agua, ¿no? Como investigación y como producción. Bueno, pero esto era importante. Así es como se forma la mente, ¿no? El estar tratando de ver más, de observar y de empezar a meter información y después producir ciertas ligas de entendimiento. ¿Y a qué conclusiones llegó usted después de todo esto? Después de todo esto, bueno, de que somos mucho más que la materia. De hecho, yo también nací con cierta intuición propia desde muy chica, en donde yo me sentía un poco fuera de tono, podríamos decir. Yo no era de las niñas que estuvieran nada más jugando y todo, sino que hacía mis experimentos. Entonces, mi papá tenía una llave, me cerraba con llave el laboratorio, pero yo veía dónde la guardaba y me metía. Entonces, siempre me gustaba hacer ahí cosas, y hasta que un día me encuentra mi papá, y bueno, ahí sí fue una regañiza, porque yo estaba haciendo nubes, imagínate, con ácido y con álcalis. ¡Ay, Dios! Lo tapaba y se hacían las nubes. ¡Ay, Dios! Sí, yo era terrible. Sí. O sea que ya nace uno con ciertas características genéticas también, yo creo. Sí. ¿Verdad? En sí, fíjate que se descubre que la informática de la célula no solamente guarda memorias, es decir, no solamente transmite cómo están los genes, si eres de pelo blanco o si eres de piel oscura, etc. No. Las leyes de Mendel, ¿no? No. Sino también se transmite memoria. Entonces eso es importantísimo porque con esto puedes tú entender a muchas personas que te hablan de cosas que nunca han estado ahí y te aseguran que existe todo esto. Pero esto no es charlatanería, en realidad es ciencia que no estamos entendiendo todavía o que no estamos incorporando todavía, pero ya hay bastante avanzado. Yo te decía que actualmente los avances de la tecnología nos pueden introducir a chips biofotónicos para cambiar el entorno a una bacteria maligna, por ejemplo, que entrara. Entonces se le quita el entorno y ya tú produces anticuerpos. Todo esto ya es manejado a un nivel infinitamente pequeño. Por ejemplo, podríamos disolver elementos biológicos integrados en un cuerpo de un paciente sin tocarlo. Esto ya es de ciencia ficción, pero ya no es ficción, es ciencia y se está haciendo. Doctora, yo me acuerdo que cuando escuché su conferencia, ya tiene varios años, usted empezó hablando de toda esta cuestión de los átomos. Sí. Empezó hablando cómo lo que nos está diciendo ahorita, todo esto hecho de los seres electromagnéticos, pues explica por qué funcionan terapias como el biomagnetismo, por qué funciona la base.
Porque trabajan en nuestro cuerpo electromagnético. Por eso es que funciona el cuerpo electromagnético. la homeopatía, el reiki, Todo. porque funciona no en nuestro cuerpo físico denso, sino en nuestro cuerpo electromagnético. Exactamente. Mira, esta es la base de todas las terapias que se llaman terapias integrativas, el nombre que le quieran dar. Ajá. Nosotros, los que tenemos este sistema electromagnético que regula inmediatamente cualquier desorden. Las flores de Bach, todas estas funcionan en nuestro cuerpo electromagnético y es un hecho que tenemos este cuerpo. Claro, sí, ya está demostrado y afortunadamente se puede entender cómo funciona la homeopatía, que esto es un trabajo maravilloso que hizo el doctor Salas en la Escuela de Medicina y Homeopatía. Él estuvo trabajando sobre la memoria del medicamento homeopático. ¿Sí? Así es. Y yo estuve trabajando con la memoria de nuestro cuerpo y cómo se interrelaciona la homeopatía con nuestro cuerpo electromagnético. ¿El doctor Antonio Salas se refiere? No, Antonio Salas no. Ángel Salas Cuevas. Ok. El doctor Ángel Salas Cuevas fue investigador de tiempo completo y después ya no de tiempo completo porque se fue a la CEDUE, pero estuvo trabajando en la escuela e hizo 1500 espectrogramas de resonancia magnética nuclear en el Instituto del Petróleo. También yo estuve trabajando con otros, es decir, también con mi proyecto, porque ese es mi proyecto y el del doctor Salas era su proyecto. Finalmente concordamos perfectamente. Porque me hablaba de una cosa y yo le decía la otra y perfecto. Y saludos al doctor también, que me estaba mencionando, el doctor Antonio. Él ya está en aparatología, o sea, son secuencias, ¿no? Una cosa explica la otra explica la otra, y maravillosamente yo quiero muchísimo a todos los investigadores. Oiga, porque entonces, realmente formamos se puede decir, una cabezota. Una cabezota. Oiga, entonces, y hablar de que somos electromagnéticos abre la puerta a todas estas ideas de la telepatía, por ejemplo, ¿no? Me decía usted. Claro, así es. Tanto verificar que la homeopatía no es nada más un placebo, es realmente comprobar que existe, ¿no? Y yo por mi parte, nosotros manejamos ya memorias, tenemos un adelanto de 30 años. Hace 30 años que empecé, teníamos 30 años de avance, ahorita debemos de tener de avance como 40, 50. Okay. Porque ya manejamos memorias, ya ahí no hay nada de materia, memorias. ¿De qué? Pues memorias de las células. Ok. Yo me acuerdo cuando fui a esta plática, que llegó un momento en el que usted empezó a hablar de que, se me va a ir el nombre, pero bueno, no importa, a ver si usted me lo puede decir, que hay un doctor, un investigador en Japón que hizo experimentos. El doctor más, sí, Emoto. El doctor Emoto, que el agua ahora sí que cuando le hablan bonito, adquiere formas armoniosas, cuando se le agrede, adquiere formas pues desordenadas, ¿no? Lo que usted decía del agua ordenada o desordenada, y que esto es porque el agua tiene esa capacidad de ser impactada y de impactar a nivel energético. Bueno, yo me voy a esto. Él en sí pudo comprobar que hay cambios en la estructura del agua sin saber cuál era en sí la estructura del agua. Sino decía, mire, yo demostré, dimos una plática juntos, estamos retratados juntos. De hecho, me dice, yo sé que funciona, pero usted sabe por qué funciona. Digo, somos grandes. Digo, todos los científicos somos buenos, en realidad.
queremos hacer algo más. Habrá pseudocientíficos, ¿no? No sé, digo, allá ellos, pero los que hemos dedicado tantos años a la investigación y exponernos a críticas, pues creo que somos verdaderos científicos. El doctor Emoto y yo estuvimos dando una plática en conjunto, nos invitaron. Ahí él estaba impresionado porque dice, es que usted sabe el por qué, y yo pues nada más demuestro que sí. ¿Verdad? Claro. Por ejemplo, el por qué. ¿El por qué? Si nosotros tenemos ahí agua caótica y agua ordenada, las estructuras de agua ordenada son muy pocas en relación con el agua que está en desorden. Pero el agua que está en desorden es lo que va a ser la pantalla para que la visualicemos. Pero la que ordena es la que está ordenada, el H2O37. Entonces esta agua dodeicosa étnica, que es la que guarda memoria. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos las dos. Cuando hay una oración, vamos a hablar ya de una oración, el impacto de la oración, pues se ve realmente una cosa maravillosa, ¿verdad? Cuando se ve en las figuras de Masaru Emoto que un niño le habla al agua, se ve hasta un pollito. Una cosa muy bella. Sí, qué bonito. Porque yo he visto esas fotos, pues él me las mostró y me dice, ¿qué es lo que está pasando, doctora? Le digo, bueno, lo que está pasando es que esto que usted está viendo y que forma la figura es hielo, es hielos, estructuras de hielo que conforman ahí, pero es hielo. Pero lo que ordenó al hielo que formaran esas figuras es la memoria, que es el H2O37. Entonces, ¿qué pasa? Llega una petición al Todopoderoso, él manda una respuesta a la memoria, que es las estructuras H2O37, y estas son estados intermedios de la materia, hacen que se formen estructuras de hielo ya diferentes. Ok. Doctora, tenemos 5 minutitos. Usted comentaba de una forma de cruz. Yo me acuerdo cuando fue a su conferencia, usted habló de formas del agua, de cristal líquido, que son como algunas formas que se encuentran en la geometría sagrada. Exacto. Estamos hablando de que usted llega a conclusiones espirituales. Antes de empezar esta entrevista, usted me enseñaba algunas ilustraciones de este pintor norteamericano que se llama Alex Gray, que yo le voy a recomendar a toda la gente que nos escucha, que busquen en internet Alex Gray. Así, maravilloso. Maravilloso. Primero, tiene una técnica excepcional, pero segundo, lo que él ilustra no es nada convencional, hace raro para los que no están acostumbrados, pero él ilustra todo este mundo metafísico y todo este mundo espiritual y todo este mundo electromagnético. Yo en este programa de Evolución 2021, a lo largo de las transmisiones que llevamos, he comentado en varias ocasiones que somos una misma naturaleza, creada por un mismo creador, que todo está interconectado. Yes. Todas estas cosas que son tan difíciles de explicar con palabras, él las explica en unas ilustraciones maravillosas, no convencionales, pero más claras, ahora sí que el agua, y yo se los recomiendo, Alex Gray. Entonces, doctora, en 4 minutitos, sus conclusiones espirituales. Mira, aquí viene una cosa muy importante. Nosotros no debemos de juzgar ni siquiera todos los libros
que luego que son sagrados, porque expresan palabras que fueron dichas en su momento y en su tiempo. Y la forma de explicarlas, pues era de acuerdo a su desarrollo que estaban viviendo, en su ambiente que estaban viviendo, pero que ahora se comprueba que son grandes verdades. Esto es lo más importante porque esta plática la hemos tenido en mesa redonda con líderes espirituales de diferentes iglesias, de diferentes formas de pensar. Y todos son coincidentes en su tiempo y en su espacio, como lo dijeron. Y nosotros ahora lo podemos entender a través de la ciencia. Así es, muchas tradiciones espirituales antiguas Chamánicas. Dice lo mismo que usted está confirmando científicamente ahora. Somos luz, somos seres electromagnéticos, y estamos interconectados. Exactamente, con la naturaleza, todos. Uno, claro, con la naturaleza, no solamente entre los seres humanos, entes de la misma especie, sino también con todo cuanto existe, con la naturaleza, con los planetas, con todo el universo completo. Con todos los multiversos, no sabemos ya. Pero en realidad creo que, como se decía, no se mueve una hoja sin que haya una repercusión. Antes se pensaba que en la dualidad nada más era todo dual, y ahora tenemos que hablar de la Trinidad. ¿Sí? Cuerpo, alma, espíritu, por un lado, o bien todo tres. ¿Por qué? Porque para que haya una regulación se tiene que haber una parte que podríamos ser el piel de la balanza, el que regula. Así ¿sí? es. Por eso vemos el yin, el yang, no se mezclan. Así es. Doctora, algo es estado intermedio de la materia. Ya nos tenemos que ir, doctora, ya nos tenemos que despedir. Le agradezco muchísimo que me haya acompañado aquí en Evolución 2021. Me encanta cuando la ciencia, la verdadera ciencia, la ciencia avanzada, como es la física cuántica, como es la teoría de las cuerdas, van coincidiendo con estas teorías espirituales. Hay una película que se llama El Secreto, que habla un poco de cómo converge la ciencia con la ley de la atracción de la Kabbalah, y al final de la primera de estas películas, porque ya hicieron varias, sale un científico muy avanzado, la verdad no recuerdo el nombre, y él termina la película y diciendo: los que han estudiado todo esto y no se han vuelto locos, es porque no han entendido nada. y me encantó, ¿no? Me encantó. Es como descubrir esto que a lo mejor va más allá de nuestro entender y que nos rebasa. Pero que existe. Sí, pero que existe. Doctora, muchísimas gracias. Nos despedimos. No, ya el día que podamos, pues ya podemos hablar, pero ya te invitamos acá y que veas todo lo que se ha avanzado en este proyecto. Son 9 estados de la materia, cuando se presentan en estado líquido o en estado sólido. O sea que es increíble todo ese avance. Perfecto, estaremos por allá con todo gusto, doctora. Bueno, pues yo me despido agradeciéndoles a ustedes el privilegio de su atención y de su compañía. Y pues ya está, sí somos seres de luz y no es solo una afirmación de carácter espiritual, es un hecho científico. Y totalmente la Cábala tiene su razón de existir, porque tiene todas esas matemáticas sagradas. Así es. Sí, yo recuerdo que usted mencionaba mucho la Cábala en la conferencia en la que yo asistí. Sí. Bueno, hay un doctor que está también colaborando en todo esto, el doctor Legaspi,
una eminencia en ese aspecto. Y hay otro doctor, no, mencionar a todos sería tremendamente complicado, pero a todos ellos, pues muchas gracias a todos. ¿Qué es lo que dice la Cábala de todo esto? La Cábala, esta antigua tradición espiritual de origen hebreo. Sí, pero totalmente cierto, totalmente. Estamos trabajando en esto ya con no solamente algoritmos, sino ya con otro tipo de interacciones de biofotones. Ok. Para hacer kits, sí. Bueno, pues ahora sí nos despedimos. Soy Claudia Asunzolo Rivera y también soy Isca. Y el día de hoy me voy a despedir con este versículo bíblico de Mateo capítulo 5, versículo 14. Ustedes son la luz del mundo, hagan brillar su luz. Qué bonito. Pues muchas gracias y nuevamente estamos siempre para servir a la humanidad. Gracias. Gracias. ¿Datos de contacto, doctora? Bueno, mira, pues los tienes tú en sí. ¿Qué te puedo decir? Ahorita Pero si la gente está interesada en el agua cristal líquida, te voy a dar el número, es el 5562. ¿Cuál es el de la 5? 553 63 48 12 53. Ay, permíteme tantito porque este sí no me lo sé de memoria. Es 5. A ver, mira, aquí me lo están ya pasando. Es 555 363 48 12 555 360 4609. Y es maravilloso para la salud, para enfermitos que estén con enfermedades crónicas. Todo el mundo la puede tomar, pero para personas que tienen problemas crónicos de salud es más que maravillosa. Bueno, sí, a todo. Ahora sí me despido. Recuerden, ustedes son la luz del mundo, háganla brillar. Gracias. Bueno, doctora, pues ya, misión cumplida. Yo le aviso cuando esto salga. No, estás súper invitada, ¿eh? Claro que sí, por ahí. Gracias. Por ahí me daría una vuelta. Gracias, estamos viendo. Bueno, ya le aviso cuando esto salga. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego.